Bienvenidos nuevamente a la serie de metodología de la investigación. En este video vamos a tratar los límites para la investigación documental, principalmente para realizar una delimitación en la búsqueda del conocimiento de nuestro objeto de estudio. Como contenido les presentamos dos puntos. El primero, la pregunta ¿por qué establecer límites? Y segundo, los límites base sugeridos para la investigación documental y un par de ejemplos. ¿Por qué establecer límites? En videos anteriores habíamos presentado la siguiente imagen, que es una fotografía de la NASA respecto a todo el universo observable que tiene o que puede observar el ser humano. Nosotros vivimos dentro de esta realidad. Esta realidad es inmensa. Cuando nosotros comenzamos a revisar, comenzamos a buscar elementos, esta realidad es realmente inmensa para nosotros. Esto significa que si queremos terminar en algún momento de revisar algo, es necesario establecer límites y acotar hasta dónde va a llegar nuestra revisión o nuestra investigación. Como ustedes saben, la búsqueda del conocimiento es algo realmente progresivo que podría llegar a ser eterno en ciertos términos porque nunca dejamos de conocer. Entonces está ahí la principal necesidad para un investigador o para una institución de investigación. No es posible saberlo todo, pero sí se puede llegar a conocer lo suficiente para dar respaldo a una hipótesis o para saciar la necesidad de conocimiento respecto de una realidad. Entonces es importante que el investigador pueda establecer los límites dentro de los cuales va a enmarcar su investigación, su revisión documental en este caso, para lograr un resultado en un tiempo factible. Existen muchos autores y muchos libros respecto a los límites que deberían establecerse para la investigación documental específicamente, y considero que hay muy buenas posiciones. Sin embargo, las siguientes cuatro son algunas que en la práctica me han servido bastante para poder ponerle un fin y un límite a las investigaciones, no solo en esto, sino también en mis estudiantes de metodología de la investigación, que entre todos en una discusión o compartiendo ideas definimos que estos elementos han sido útiles. Estoy hablando de estudiantes ya que han terminado sus investigaciones, se han graduado o posgraduado, y de esa comunidad salen estas sugerencias. Para esto llamamos límites bases para la investigación documental. Los cuatro límites presentados son límites temporales, límites de enfoque área, los límites instrumentales y los límites de aceptación. Comencemos por los límites temporales. Los límites temporales, como su nombre indica, se refieren al tiempo o a las medidas de tiempo alrededor de la revisión documental o la investigación documental. Si bien existen varias categorías y formas de revisar la variable tiempo en tu investigación, las siguientes dos pueden considerarse como límites base. La primera, distribución de tiempo respecto de la duración estimada del proyecto. Esto es bastante útil, principalmente cuando estás enfrentando un proyecto de fin de grado o una investigación para optar a un grado científico. Por lo general, en nuestro medio, la institución académica te da un espacio en el cual debes desarrollar tu investigación. Depende del grado, pueden ser meses o un par de años. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que el investigador planifique y aproxime un porcentaje de tiempo de su planificación general para dedicarse a la búsqueda. Por supuesto, este tiempo está referido al objeto de estudio. ¿Hasta cuánto quiero llegar a conocer en términos de tiempo? ¿Tengo una semana? ¿Tengo un mes? ¿Tengo 2 meses? ¿3 meses? Etcétera. Es importante definirlo porque al final en un reporte de investigación puede ser algo importante indicar que debido a las características del proyecto se hizo una revisión que duró una semana. Si bien esto podría ser jugar en contra en realidad de un investigador, porque alguien del tribunal podría decir, ok, pero ¿por qué solo una semana? ¿Por qué solo dos? ¿No? Normalmente esto tiene que ver con la factibilidad. Por supuesto, siempre puedes ir incrementando este valor. Puede ser que hayas dedicado un mes o 2 meses a la revisión documental,
terminas el tiempo, pero te das cuenta que estás en la mitad y hay cosas mucho más importantes que hay que profundizar, entonces se puede replanificar por un tiempo mayor. Lo importante es establecer el límite para hacer factible el proyecto, ¿de acuerdo? Entonces vamos con esta perspectiva para proyectos de grado principalmente. Otro elemento va específicamente referido al material que se consulta o a los documentos que se pueden revisar, manuales y otros, ¿no? Y esto es la antigüedad del material consultado. Existe una tendencia, o al menos en varias universidades, se dice que deberían siempre revisarse material de los últimos 10 años. Sin embargo, debido a la sociedad de la información y el conocimiento y la liberación de bastante material por medios digitales, como lo es el Internet, esto podría ser muy grande respecto a un grado de aceptación. Lo que normalmente se estila es 1, 2, máximo de 5 años. Por supuesto, si el objeto de estudio que estás investigando no es algo que está, entre comillas, de moda, probablemente no puedas encontrar material del último año, de los últimos 5 años, pero realmente son muy escasos los casos, valga la redundancia, donde se tiene esta situación. Normalmente los objetos de estudio tienen bastante material, incluso de 1 año hasta 5 años, con bastante relevancia en la comunidad científica. Entonces, a esto se refiere ese límite temporal, ¿no? Un porcentaje de la planificación y establecer la fecha de publicación no anterior a 2015 en este caso. Por supuesto, el investigador define esto y debería ser consultado con colegas o tutores respecto a esta necesidad. ¿Para qué te sirve esto, no? Cuando estés haciendo la investigación documental, por ejemplo, utilizando Google, vas a encontrar un montón de resultados que pueden llamarte la atención, pero de todos esos que te llaman la atención, probablemente encuentres algo que está alineado a lo que tú estás pensando, pero es un material de 1986. Y lo que la comunidad científica habla es distinto a partir del 2015, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, te puedes dar ahí cuenta que tu forma de ver este objeto de estudio probablemente ya está en desuso y la comunidad científica está viendo esto desde otra perspectiva. Es por eso la necesidad de establecer durante la revisión solo aceptar material del 2015. Ahora, si del 2015 en adelante tú no encuentras material suficiente, te ves imposibilitado, agotas todos los recursos para obtener este material, entonces puedes ir ampliando, pero indicando de que has hecho una revisión exhaustiva de los últimos años utilizando ciertas herramientas y a partir de eso justificas el ampliar este espectro de tiempo. Por supuesto, todo esto es dinámico, puede cambiar durante la investigación. Los límites de enfoque o área. Es muy importante establecer que cuando tú estás revisando algo respecto a un objeto de estudio, debes establecer el área del saber humano, la disciplina científica, la posición filosófica, la ciencia específica, por mencionar los que consideramos básicos. ¿Por qué? Por ejemplo, si nosotros investigamos una herramienta bélica, podría ser un hacha, por ejemplo, probablemente tienes dos perspectivas del saber humano. Por un lado, el hacha como herramienta bélica y por otro lado, como el proceso para inventar esa hacha. Hay dos enfoques de revisión. Si tú tomas los dos puntos de vista o los dos enfoques, entonces probablemente vas a tener un resultado disperso. Entonces es importante que al momento de revisar la documentación, de hacer la investigación documental, establezcas líneas base que definen hacia dónde vas a apuntar y sobre qué área se va a establecer o se va a mover esta investigación, ¿de acuerdo? Algunos ejemplos tenemos aquí para el área de educación. El área del saber podría ser ciencias de la educación, la disciplina, la educación superior, la posición filosófica, el enfoque socioformativo y una ciencia específica didáctica en la educación superior. Ojo que esto es una clasificación de ejemplo que responde a esto que estamos proponiendo como base. Revisando en la literatura ustedes pueden encontrar diversos enfoques y varias áreas que deberían tomarse en cuenta. Sin embargo, consideramos que estas son las mínimas necesarias para orientar tu investigación. Como ejemplo 2 tenemos ciencias de la computación,
persistencia de datos, enfoque sistémico, sistema de base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, son como elementos que te permiten enfocar la revisión documental que vas a hacer. Cuando estés haciendo una revisión, nuevamente tomando el ejemplo de Google, seguramente tratarás de seleccionar material que cumple o está dentro de estas áreas o con este enfoque. ¿De acuerdo? Entonces son límites importantes para ir acotando tu revisión documental. Vamos con los límites instrumentales. Normalmente los límites instrumentales son más que todo una declaración de aquellas herramientas que vas a utilizar para obtener la documentación. Por supuesto, esto no está limitado. Hagamos el ejemplo. En Internet tenemos básicamente un montón de buscadores, unos 10, 20 bastante conocidos, unos 5 que la mayoría utiliza y generalmente todos utilizan Google normalmente. ¿De acuerdo? Entonces tú deberías establecer qué buscador vas a utilizar. ¿Vas a usar Google? ¿Vas a usar Yahoo? ¿Vas a usar AltaVista? ¿Vas a usar el de Microsoft? ¿De acuerdo? Tú debes establecer con qué finalidad de que utilices un instrumento por bastante tiempo para asegurarte que estés obteniendo resultados distintos, ya que con la misma herramienta vas a ir profundizando a más resultados. Si mezclas dos buscadores, por ejemplo, Bing, el de Microsoft, y Google, probablemente estos hayan indexado la información de distinta forma. Entonces, si vos vas mezclando Bing aquí, Google aquí, un poco de aquí, un poco de aquí, probablemente estás encontrando los mismos resultados gastando el doble de tiempo, porque haces una búsqueda en Bing, otra en Google, una revisión en Bing, otra en Google, y finalmente vas a llegar a la misma información, pero en el doble de tiempo. Versus centrarte en una herramienta, sacarle el provecho máximo, asegurándote que estás utilizando muy bien la herramienta y con eso garantizar de que has hecho realmente un uso adecuado de esta herramienta y has sacado lo más importante. Si después del uso de esta herramienta consideras que todavía falta más documentación, falta más por conocer, podrías definir una nueva herramienta como una herramienta secundaria y repetir el proceso. Y si aún así falta, una tercera, una cuarta, las que tú veas necesarias dentro de tu espacio de tiempo posible. ¿De acuerdo? Esa es la finalidad principalmente. Por otro lado están las técnicas y herramientas de anotación. Es importante que seamos disciplinados y ordenados a la hora de anotar los resultados. Por ejemplo, alguien podría decir, voy a utilizar Google Keep o voy a utilizar Evernote. O finalmente puedes utilizar una carpeta donde me refiero a un navegador web, Firefox o Chrome, crear una carpeta de favoritos o bookmarks donde tú vas a ir registrando todos los enlaces que vas encontrando, pero siempre de la misma manera, con un nombre, con el autor, con una fecha, con lo que consideres necesario. Esto se parece mucho a la técnica de las fichas bibliográficas que normalmente realizábamos antes del internet, ¿verdad? Íbamos a una biblioteca y teníamos una forma de llenar unas fichas bibliográficas que te permitían tener la información resumida y precisa de esa fuente que estás consultando. Hoy en día, para ser honestos, esto es muy poco probable, así que nos centramos más en el ejemplo de herramientas digitales como lo es el buscador de Google. Por otro lado, se debe establecer las normas de citación. Si bien existen varias, estas deben responder a la necesidad que tienes como investigador y también, en el caso de los que están haciendo proyecto de fin de grado, a las normas establecidas por la universidad o la academia. En este caso podrían ser normas APA o las normas de ingeniería de la IEEE. Por otro lado, tenemos la herramienta del asentamiento bibliográfico. Si bien las normas de citación nos dicen cómo se debe hacer, deberíamos utilizar una herramienta automatizada de asentamiento bibliográfico, como son los Google Docs Cites, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en realidad, al final, cuando estamos realizando el proceso documental de nuestra investigación, ya sea en el nivel de proyecto, de perfil o del reporte final de la tesis, consume demasiado tiempo el hecho de hacer un match entre las referencias bibliográficas, organizar alfabéticamente, por tiempo, etc. Para esto se sugiere utilizar herramientas automatizadas como la que nombro aquí. También podría ser Microsoft Word y su herramienta de bibliografía, por supuesto. Esto depende completamente de cada uno de los investigadores. Lo más importante es ser homogéneos. En todo momento utilizar la misma herramienta
que te permite esperar los mismos resultados. ¿De acuerdo? Para mencionar como parte de los ejemplos, he utilizado mayormente Google porque considero que es algo que estamos utilizando bastante en este curso de metodología de la investigación. Sin embargo, no estamos limitados a esto. Mi sugerencia es priorizar el uso de Google Scholar versus el buscador regular, el buscador común, ¿de acuerdo? Y utilizar Google Docs o las herramientas que vienen en Google Drive para tener un editor que sea libre de uso, ¿no? Y que no represente mayor gasto a los investigadores. Cambiamos respecto a los límites de aceptación. Esto tiene que ver principalmente con las características del material consultado. Por ejemplo, libros digitales, libros impresos, la editorial, los autores, el lenguaje. Nosotros debemos establecer una lista de características que todos nuestros materiales deberían cumplir. Podemos decir que tenemos una lista específica como este ejemplo. Miren, libros deben contar con registro ISBN. El material debe contar con licencia Creative Commons. Los artículos deben ser indexados. El autor debe tener grado académico en ciencias de la computación o experiencia en educación superior. El idioma principal será el español o el inglés. Y los documentos institucionales deberían ser sellados o legalizados. Esta lista debe responder a lo factible que es para el investigador de tener y también se debe establecer un porcentaje de aceptación. Por ejemplo, no todos los materiales que vayas a encontrar, ya sean por ejemplo el digital, un libro digital no va a tener un sello legalizado de una institución. Entonces tú podrías clasificar, decir, estas características son para material digital, estas otras para libros impresos, estas otras para las editoriales, por ejemplo, que sea una editorial reconocida a nivel internacional o latinoamericano o una editorial nacional referida al tema, etcétera. Características de los autores, el lenguaje, como mencionaba, todos estos deben ser tener su propia lista de aceptación que tú consideras adecuados para decir, ok, esta referencia sí me sirve y cumple el estándar que necesito. Sin embargo, lo que les decía del porcentaje es, muchos autores no siempre pueden conseguir el total de las características. Por ejemplo, para libros digitales podrían encontrar muchas referencias, autores, etcétera, pero su artículo no está indexado, pero sí pertenece a una entrevista y está como propuesta, y además el autor es válido, por ejemplo. En ese caso, ustedes podrían decir, cumple 3 de 5 características y esto es un porcentaje. Y decimos, por lo menos debería cumplir el 60% de mi lista para ser considerado como un material que va a entrar en mi lista. ¿Ok? Entonces, de esta manera tú limitas también las características del material consultado. Esta lista es la más dinámica de todas. Ustedes son los que definen como investigadores qué características deben tener y pueden ustedes obtener. ¿De acuerdo? ¿Ok? Muy bien, entonces con eso terminamos la definición de límites base. Esperemos esto haya sido de utilidad y pueda orientar a guiar su análisis documental. Recuerden, esto no es algo terminado. Estoy muy seguro que ustedes pueden ajustar esto a sus necesidades y o proponer nuevos límites. Como siempre, les dejo un par de conclusiones. En este caso las voy a leer. La delimitación de la investigación documental debe ser explícita y consistente con los recursos factibles para la investigación. Los límites permiten centrar los esfuerzos en aplicar de manera homogénea los criterios para la búsqueda de información dirigida al tema de estudio. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video.